Gracias por permanecer en nuestra sintonía, se lo habíamos anticipado, está ya en nuestros estudios, lo saludamos con mucho afecto, don Jorge Molina Cárcamo, presidente de la Corporación Chacabuco. Jorge, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, gracias por la invitación y por el tema que vamos a tratar. Se cumplen 100 años de Chacabuco, desde que se puso la primera piedra. Desde que inició su operación industrial. Desde que inició ya, claro. Perfecto. Claro. Porque ellos comenzaron a construir el campamento y la industria el año 22. Perfecto. Sobre lo que estaba la oficina Las Tenias. Las Tenias, ya. Y terminaron el 24. Entonces ahí comenzaron a producir. Un campamento y también la fundición, ¿sí? ¿Era de salitre o de cobre? ¿Qué es lo que era Chacabuco? Era elaboración de salitre. De salitre. Y sales análogas, ¿no? Ya. Tales como yodo y otras más. Pero lo fundamental era salitre en esa época. Pero la compañía dueña de esa industria usaba el sistema Chang. Ya. Sistema Chang que quedó obsoleto y que era improductivo, por lo tanto perdían plata. Y cierran Chacabuco el año 1940 y en los años 30 y algo abren María Elena y Pedro de Valdivia la misma compañía. Entonces, el año 40 comienza una migración impresionante de más de 6.000 personas, que curiosamente Chacabuco, y se puede apreciar en la imagen que están proyectando, claro. Es yo diría, la única oficina salitrera amurallada, porque todas son abiertas, correcto, ¿cierto? Y uno entra y circula del desierto a la oficina. Aquí no, tenía puertas, tenía portones, que no es por donde entramos hoy, sino que en el sector poniente. Ya. De tal manera entonces que esta oficina tenía el concepto de enclave minero, porque ella, desde allí la misma empresa, daba servicios a demás oficinas que estaban en su cercanía. De hecho, aún están los restos de Puelma, muy cercanos, sí, claro. desde que entonces uno entiende lo que funcionaba allí. Por eso es que Chacabuco tiene un sinnúmero de actividades de servicios, pulpería, teatro, claro, filarmónica, había un hospital, escuela, había un hospital claro, y hotel. Entonces, tiene ese concepto, ¿te fijas? Quizás el único pueblo que prestaba servicios similares y otros, como venta al público de mercadería, era Pampunión. Pampunión, claro. Claro, que está más arriba. Claro. Hoy vemos y no hay nada de Pampunión. No, ya no queda nada. Y cada vez que caiga una gota de agua, claro, se va a seguir destruyendo porque el caliche, el ladrillo de caliche, calichero, perdón, sí, que no casi no tiene paja, que es como el barro que hacen en el sur, claro. Entonces lo colocan caliche y lo aglomeran. Claro, eso con el agua se diluye. Es el mismo efecto de la bichofita puesta en el camino. Claro. Claro. ¿Y por qué no sucedió eso en Chacabuco? ¿No está? Porque tenían techo. Tenían techo, ya. De tal manera entonces que al ser un campamento, todo eso tiene una mayor protección. El saqueo de las oficinas salitreras es una vergüenza regional, que también sucedió en Tarapacá. Y sabemos que el saqueo se da principalmente en las salitreras que están a la vista de la carretera. Ahí hay una salitrera casi todas, diría yo, porque fíjate que en Chacabuco lo que más daño hicieron fue para sacar el fierro. ¿Ya? Fierro que lo vendían para precipitar cobre en la industria minera, particularmente Chuqui. Entonces, ese es el daño grande del sector de la maestranza, parado en la puerta del teatro a mano derecha, que es una gran actividad industrial. Tenía un puente grúa fantástico, entraban las locomotoras hasta allí. Eso fue dinamitado. Eso con dinamita sacaron el fierro para venderlo. ¿Y para qué decir el pino Oregón? Sí. Entonces... Es por eso que no tienen techo. Claro. Ahora, nos quedan algunas casas con techo que hemos logrado cuidar, pero la mayoría ya no tiene techo. Y de madera
que pudiera existir en los cielos y en los pisos, quedan muy pocos. Entonces, ese saqueo el que motivó la creación de nuestra corporación. ¿Cuándo fue eso? Fue el 2003. ¿Ya? Tardíamente. O sea, es que lo que pasó fue que el día anterior o días previos, Carabineros de Baquedano detectó un camión con madera, que era toda pino Oregón y que venía de Chacabuco. Entonces, eso nos motivó a un número de antofagastinos y antofagastinas a constituir una corporación que preservara aquel lugar, que lo realzara y que lo difundiera como un valor patrimonial, que no es solo histórico, sino que tiene un valor social muy profundo. O sea, en estricto rigor, desde 2003 hasta hoy, un número importante de años, está la corporación que ha permitido resguardar un tanto lo que es este patrimonio histórico. Sí, nosotros obtuvimos la personería jurídica que la otorgó el Ministerio de Justicia, siguiendo a las normas del Código Civil, el año 2005. O sea, el próximo año nosotros también cumplimos 20 años claro, de existencia. En eso hemos hecho algunas cosas y hemos sufrido otras. Por ejemplo, obtuvimos la concesión del sitio con el fin de protegerlo, de divulgar lo que significa, ¿no? Porque allí hay dos sentidos muy profundos que en su historia. Pero también elaboramos un plan maestro que fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Todas las cosas que hemos hecho han contado con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales y nos da mucho agrado que hace muy poco dicho consejo instaló una oficina regional en Antofagasta, a cargo de personal altamente capacitado y con muy buena disposición. Así que con ello hemos podido establecer un buen diálogo respecto de cosas que queremos seguir haciendo. Jorge, yo pongo el símil con Humberstone, ¿ya? Y Humberstone lo vemos paradito, lo vemos con mucha visita de gente. ¿Qué ha pasado con Chacabuco? ¿Por qué no se puede hacer lo mismo? Bueno, conozco bastante a Humberstone porque yo no solo soy socio fundador, sino que además fui el encargado de llevar las firmas a la UNESCO en París el año 2001. Wow. Fueron 22.000 firmas de iquiqueños, ariqueños y también antofagastinos y un pequeño núcleo de Santiago. Para convertir el patrimonio de la humanidad. Para pedirle a UNESCO que lo declarara patrimonio de la humanidad. De tal manera entonces que en Humberstone estaba más cuidado. Claro. Punto uno. Humberstone funcionó hasta el año 1960. De tal manera entonces que esos 20 años fueron 20 años de destrucción que no lo sufrió Humberstone. Claro. Era de un particular. Y curiosamente se da una situación única porque el dueño del suelo es el fisco. Pero lo construido sobre ese suelo era de un particular, que en la quiebra que le pidió la empresa minera don Francisco Javier Errázuriz, salió a remate. Y la corporación Humberstone, que se llama Museo del Salitre Humberstone y Santa Laura, y la nuestra se llama Corporación Museo del Salitre Chacabuco, ¿ya? Se consiguió recursos y en el remate judicial lo compró. Entonces, eso ha significado, primero, que hay a lo menos 20.000 personas en Iquique que están motivadas por cuidar Humberstone, que se preocupan. Segundo, el Estado de Chile ha invertido muchos recursos allí. Y tercero, han habido muchas empresas, pero particularmente dos, SQM y doña Inés de Coyahuasi, quienes han aportado bastantes recursos. De hecho, fue Coyahuasi la que donó los recursos para comprarlo en el remate. Claro. Y después han hecho muchísimos aportes. Solo obras públicas para reparar en obra gruesa la pulpería. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet aportó 1.450 millones de pesos para hacer la obra civil de lo que es ese tremendo edificio. Sobre ese edificio, entonces, allí la corporación consiguió otros recursos para colocar la museología. Si tú has ido a Humberstone, claro, está allí la historia de lo que fue Humberstone. Volvamos a Chacabuco.
Volvamos a Chacabuco. ¿Cuál es el estado de la naturaleza hoy de la corporación? ¿Ya? Tenemos entendido que hay una noticia importante. Bueno, una muy importante porque todos nosotros, Eduardo, tenemos un hecho objetivo que no va a cambiar. Tenemos una fecha de nacimiento y una fecha en que vamos a fallecer. Sí. De hecho, en nuestro directorio han fallecido distinguidas personas. Yo quiero recordar a Gerardo Claps, Gallo. a Floreal Recabarren Rojas, ya que Que estoy con el apellido de la mamá. claro. ¿Ah? Y también dos dirigentes sociales pampinos, Juan Mujica y doña Elsa Mujica, ambos hermanos, que fueron valiosos aportes a la corporación. De tal manera entonces que nos preocupaba mucho porque las corporaciones, a diferencia de las fundaciones, van a existir mientras esté la voluntad de sus socios. Correcto. Para aportar, no necesariamente recursos, pero sí gestión, aporte de ideas, elaboración de documentos, en fin. El otro día, José Antonio González, director de la corporación, una excelente charla sobre la historia de Chacabuco, ¿no? Un destacado historiador de Antofagasta. Entonces, las fundaciones, claro, hay una ente, una empresa, una gran institución que dona un patrimonio, un fondo, con el cual se mantiene esa fundación. Quizás lo más característico de eso es Fundación Minera Escondida. Es correcto, claro. ¿Cierto? Pues bien, entonces nosotros nos planteamos qué va a pasar el día en que los directores sigamos falleciendo. Y para eso razonamos que lo más importante era encontrar instituciones que, permaneciendo en el tiempo, representaran el genuino interés y motivación de los antofagastinos. Y coincidimos que lo mejor eran ambas universidades, Universidad de Antofagasta y Universidad Católica del Norte. Ellos recibieron el guante, lo tomaron. ¿Y ellos qué de viene? muy buena manera, ambas universidades nos enviaron un documento oficial diciendo que se comprometen a ser socias de la corporación. Y lo que aspiramos ahora es que con su saber, que es amplio, además ambas tienen experiencia patrimonial. Correcto. La ruina de Huanchaca está en la Universidad Católica del Norte, la Plaza de Victoria está en la Universidad de Antofagasta. Vergara. Vergara, perdón. La Victoria está en Tarapacá. Es que las dos son con B corta. Pero además tienen el archivo del episcopado. Claro, claro. Entonces hay un trabajo que dignifica la Escuela de Arquitectura de la Norte, el Instituto de Antropología, de Estudios Antropológicos de la Universidad de Antofagasta. Entonces dijimos, esto es lo mejor, porque va a asegurar en el tiempo, y ese es el plan maestro que tenemos, cómo asegurar en el tiempo que Chacabuco no solo sea símbolo del bicentenario, que lo fue, y en la fachada del teatro, en la puerta principal, allí está la placa que puso el gobierno del año, el 2010, del símbolo del bicentenario, sino además los dolores que representan. Hay dolores Muy en Chacabuco. grandes. Yo creo que el primero en la historia es el año 40. 6.000 personas que salen de esos muros, caminan por el desierto buscando un nuevo empleo. Caramba, qué delicado, ¿no? Crisis económica del 29, o sea, vivíamos un momento muy difícil. Y luego, entre el 73 al 75, que fue campo de prisioneros políticos, presos de conciencia, que claro, una infracción a derechos humanos de esa naturaleza es una cosa que tenemos que aprender no solo de memoria, sino que para que nunca más suceda aquello. Jorge, ¿qué proyectos hay inmediatos con Chacabuco? Bueno, tú sabes que hay un dolor muy inmediato que es los vientos que existen allí y una déficit estructural que no conocíamos, que solo Claudio Ostria, también director de la corporación, que trabajó en la restauración del Teatro de Chacabuco con los alemanes del Goethe Institut, el año 92, nos señaló. La viga central de la techumbre del teatro estaba fraccionada y cuando ellos la repararon, la parcharon, la dejaron ahí. Pero luego, hace ya casi 2 años, ¿no? Primero hubo un viento, hubo varios vientos, levantaban trozos del techo del teatro y nosotros los reparábamos, pero eran pequeños. Pero hubo un viento muy grande que levantó una porción significativa del techo del teatro.
que la trasladó en el aire y la impactó en el edificio contiguo, claro. la Filarmónica. Informamos al Consejo de Monumentos, porque eso debilitó la estructura y luego empezó a pandearse el techo. Entonces, desde el Consejo nos indicaron que había que apuntalar para poder proteger. Ya. Pero hubo nuevos vientos más fuertes de todo eso. Hoy está sin techo. Y es como un surazo. Los Claro. que conocen el fenómeno del surazo, entró el viento, lo levantó y botó Lo todo. dejó 5 cuadras más allá, claro. Y lo dejó claro. sin techo. Sí, claro. Claro, ahí encontramos la viga fraccionada nuevamente y esa es la historia más técnica. Claro. Pero O sea, lo que se viene hoy es reparar ese techo. bueno, el gobierno regional actual ¿Ya? ha invertido fondos significativos con una institución muy especial que se llama Unidad Subejecutora, Ya. que están autorizados, entiendo yo, por la Subsecretaría de Desarrollo Regional para hacer tratos directos con los gobiernos regionales. Ellos se pusieron de acuerdo, ellos llegaron a un plan de retiro Ujú. de escombros, clasificación y almacenaje. Nosotros, encantados, porque desde el año 2000, desde el gobierno regional que yo presidí, Claro. no se invertía en Chacabuco plata fiscales, pero lo hicieron un buen trabajo y nosotros facilitamos un espacio grande ¿Ya? en la antigua Casa de Fuerza, donde está guardado el material recopilado. Y ahora entiendo yo que vienen dos faenas importantes que eso sí nos hemos preocupado de manifestar, porque claro, la relación contractual es entre ellos, nosotros Claro, no claro. somos parte de esa relación contractual, que es una techumbre provisoria porque ha llovido, y segundo, la instalación definitiva de un techo, Jorge, ¿la ley de monumentos nacionales permite hacer cosas? por cierto. Sí. Y todo lo que hemos hecho nosotros lo hemos hecho con la aprobación del Consejo de Bien. Monumentos Nacionales y además una segunda ley importante, la ley de donaciones culturales, Perfecto. conocida como Ley Valdés, por don Gabriel Claro, Valdés. Valdés. Entonces, eso es lo que ha permitido, de hecho, reunir fondos para pagar sueldos de los guías que tenemos allá, son Claro. guías de museo que pueden orientar O sea, con esto se puede ir a visitar Chacabuco sí, hoy en día. todos los días, Todos los días. de lunes a domingo, de 9 a 18 horas. Sí, sí. Siempre hay un guía que le va a indicar los hitos más importantes, las 3 esculturas Claro. que en la plaza de Chacabuco talló, siendo preso político, Osvaldo Claro. Vargas, que firma como caliche. Claro. O en el bloque 14, un bajo relieve que representa la iglesia católica de Chacabuco, que la incendiaron en el año 1978, Ujú. porque no creo que se haya incendiado sola. Solita, claro. La incendiaron. Y el tercero, el museo. El teatro. Bueno, el teatro en sí mismo, Claro. que es Y la significativo, Filarmónica. claro. Ah. Claro Y que bueno, y sí. todo el entorno. Todo el entorno. Lo que tiene- pasa es que recorrer Chacabuco tiene una mística especial. Claro. La gente, que como tú dices, Humberto, está muy bonito todo, es cierto, pero la mística que tiene Chacabuco es única. Claro. O sea, caminar por sus calles en la tarde, al amanecer, o lo que sea, te da cuenta de que allí hay una situación especial. Y hay situaciones extrañas, ¿no? Quienes trabajan allí nos dicen que en la noche los perros que están con ellos corren por todos lados, menos en el hospital. En el hospital se paran y no entran. Y no entra. Porque vamos a seguir conversando, se nos fue el tiempo, ¿ya? Porque esto de Chacabuco tiene mucha linda historia, ¿ya? Y una historia de reconstrucción ahora, de volver a poner en pie el techo del teatro y seguir contando las lindas historias, lindas y también no tan lindas que se han vivido en esas Fíjate pueblos. que el año pasado, Ujú. en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UA, donde trabajo, hicimos una actividad en Chacabuco, se llamó Memoria y Derecho. Y trajimos un destacado profesor de la USACH, Jorge Montalegre, ¿Ya? que fue preso político en Chacabuco, muy buen poeta. Y él nos decía en su disertación, además que trajimos a Nelson Caucoto, ¿Ya? abogado de derechos humanos, que si no hubiese sido por los chistes, por la alegría, Claro. por el compartir, que ellos no podrían haber subsistido en ese recinto carcelario si hubiese sido por esta impronta que ellos supieron darle. Bueno, ahí estaba Ángel Parra, hizo una cantata Claro.
Yo acompañé a Ángel Parra una vez que estuvo en Antofagasta a encontrar su antiguo lugar de residencia ahí. Y hizo una cantata que algún día espero que la podamos interpretar por algún coro y orquesta de Antofagasta en Chacabuco. Y es fácil de encontrar la cantata, ¿no? Bueno, sus hijos deben tenerla, Deben tenerla, Ángel y hijo la deben tener, y habrá que conversar con ellos para ver cómo lo hacemos. Una historia digna de contar. Sin lugar a duda. Gracias, Jorge. No hay de qué, Eduardo. Nos acompañó Jorge Molina Cárcamo, presidente de la Corporación Chacabuco, aquí en la entrevista. Hacemos pausa, ya retornamos con más noticias. Espéranos.